Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, Gaster Gel Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 61. Era fácil decir que Eri era una chica curiosa por naturaleza. Desde que fue sacada de la oscuridad que, hasta ese momento, había sido su vida, la joven había aprovechado todas las oportunidades para aprender. Tenía que agradecerle a la Brava principalmente por eso. La niña mayor, aunque no mucho más alta, había pasado mucho tiempo enseñándole una variedad de cosas. Ella no tenía idea de que el color naranja se creaba mezclando rojo y amarillo. Era increíble. Gentle, amiga íntima de la Brava, la había ayudado con letras y números. Ahora podía escribir oraciones muy simples e incluso realizar sumas simples sin contar con los dedos. Aunque a veces era aburrido, sabía que era importante aprender. Ella había aprendido de un lugar llamado escuela donde los niños se reunían para aprender juntos y divertirse. Eri realmente esperaba poder ir a la escuela algún día si Rin se lo permitía. En cuanto a Rin, ella particularmente no pasó mucho tiempo enseñándole a Eri nada específico fuera de cómo obtener un mejor control de su peculiaridad. Si a Eri se le ocurría una pregunta, Rin se tomaría su tiempo para explicar por qué la respuesta era la que era en detalle. Era muy formulista y Eri a veces se encontraba más confundida que cuando se acercó a Rin por primera vez. Sin embargo, el enfoque de Rin para enseñarle a usar su don fue una experiencia diferente en conjunto. Fueron muchas más manos las que Eri apreció. Sin embargo, se hizo bajo una vigilancia muy estricta, lo que, dado de lo que Eri era capaz con su peculiaridad, fue muy apreciado. Las lecciones que Eri tomó con Stein fueron su recompensa por hacerlo bien con sus otros estudios. Sus lecciones trataban sobre el cuerpo humano y de lo que era capaz. Los actos de fuerza y habilidad que realizó fueron increíbles de ver y Eri tenía pocas dudas de que era una de las personas más fuertes que jamás había visto. Ella realmente esperaba que algún día pudiera ser tan fuerte como Stein. Por eso le resultaba tan difícil comprender la batalla actual que tenía por delante. Agarrándose fuertemente al cuchillo que Stein le había dado como herramienta de entrenamiento, Eri observó cómo su maestra de lucha se sentía abrumada en casi todos los aspectos. En parte, sus ojos realmente no podían seguir el ritmo de toda la acción que estaba sucediendo, pero cada vez que parecía que Stein estaba ganando, rápidamente se encontraría a la defensiva o se retiraría temporalmente antes de alternar su enfoque. Eri se preguntó si tenía algo que ver con el brazo de metal que tenía Shirou. Tal vez hubo algo especial en eso que hizo que Stein fuera cauteloso y no quisiera acercarse. De todos modos, una parte de ella quería ver si Shirou le enseñaría algo nuevo o no. Después de que él y Stein terminaran de pelear primero. El ceño fruncido en el rostro de Eraserhead era claramente evidente para que todos lo vieran mientras examinaba la escena a la que había sido llamado. Una docena de delincuentes, golpeados y sujetos, eran conducidos a la parte trasera de varios vehículos policiales. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?, refunfuñó Eraserhead casi con disgusto, dado que los criminales ya habían sido detenidos mucho antes de que él llegara. Cuarto tipo, el héroe cuya agencia había descubierto a la pandilla de ladrones, cruzó sus brazos inferiores uno sobre el otro mientras los anillos de sus manos superiores se tocaban suavemente entre sí. Mis hombres se encontraron con esta escena y me informaron que quizás estés más interesado, declaró Fourkin, señalando hacia el callejón cercano. Eraserhead no dijo nada mientras seguía al héroe profesional. Rápidamente se hizo evidente lo que Fourkin estaba tratando de mostrarle, ya que la evidencia de la pelea era clara de ver. La parte más distintiva del callejón era que las paredes habían sido quemadas por la batalla, con marcas de carbonización visibles en los escombros cercanos. A pesar de las claras señales de lucha, ninguno de los residentes cercanos fue despertado por los sonidos de una explosión, declaró Fourkin.
Por lo que he oído, eso puede correlacionarse con uno de sus problemas. Eraserhead gruñó algo incomprensible ante la palabra problemas que se usaba para representar a uno de sus alumnos. Era consciente de lo rápido que se había corrido la voz sobre el fracaso y de cómo se estaba echando la culpa. En un nivel muy claro, mientras Blood King había estado en colaboración con Shirou con respecto al resultado final, él y Midnight habían sido los encargados de organizar todo a los ojos del público. Si hubieran intentado reclutar a otros héroes con la idea de que estaban siguiendo el plan de un adolescente junto a un héroe que lo había perdido todo, lo más probable es que nadie se hubiera inscrito. Se habían arriesgado y ahora él y Midnight serían examinados por sus compañeros hasta que arreglaran el desastre. Se burló Eraserhead. Power Loader le había informado que Bakugo había recibido su último equipo de apoyo antes de salir furioso del taller. Si hubo explosiones silenciosas eliminando criminales, eso se correlacionó con la última pieza de equipo que Bakugo solicitó. Hay otra evidencia que deberías analizar, declaró Fourth King, irritándose por la actitud de Eraserhead ante toda la situación. Mira en la pared allí. Eraserhead miró hacia donde indicaba Fourth King, prestando atención al daño que se había hecho en la pared. Había un corte, de aproximadamente 1 pulgada de profundidad y 1 pie de ancho, donde un arma blanca había atravesado limpiamente el costado del edificio sin problemas. ¿Qué hay de eso?, preguntó Eraserhead. Entonces, esto te demuestra que tus 4 estudiantes están corriendo desenfrenadamente por aquí. 3. Lo siento, dijo Cuarto Tipo. 3 de tus estudiantes dejaron la UA y se reunieron con Shirou Emiya. Si se han utilizado explosiones y armas blancas, entonces está claro. Es un señuelo. Creati, Earpon y Jaki Bakugo están tratando de crear la impresión de que se han encontrado con Shirou, declaró Eraserhead, dándose la vuelta para salir del callejón. Me arriesgaría a adivinar que tienen poca o ninguna idea de dónde está realmente. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso?, preguntó Cuarto Tipo. La prueba está ahí. Todo lo que me has demostrado es que, en algún momento, un arma falló en su objetivo previsto y golpeó temporalmente una pared. No era Shirou, simplemente porque no fallaría. Pensé que no se dejaría engañar tan fácilmente, dijo Yaoyorozu mientras dejaba de mirar a través de las persianas. Esperaba que alguien más que el señor Aizawa hubiera venido como representante de la escuela, pero parece que no tuvimos tanta suerte. No importa, se burló Bakugo en voz alta, ignorando el hecho de que Hiro estaba durmiendo actualmente después de haber tomado la última temporada de guardia. El hecho es que lo alejamos de cualquier otra pista potencial. Como resultado, probablemente le hayamos dado a Shirou unas horas extra para llegar a donde demonios vaya, si es que aún no está allí. Así que nuestro objetivo ahora es brindar apoyo, manteniendo a la mayor cantidad de héroes pendientes de nosotros, dijo Yaoyorozu, sentándose al otro lado de la sala. Incluso si solo un par de agencias buscan nuestro paradero, eso reduce el número que podría estar utilizando sus recursos para encontrar a Shirou. Solo tenemos que confiar en su plan. Nuestro plan era una locura desde el principio, y todavía nos encontraremos luchando contra villanos solo para seguir atrayendo héroes más cerca de nuestra ubicación. Si nos lesionamos, no podemos buscar ayuda médica sin que nos atrapen. Si nos rodeamos, no hay ningún lugar donde escondernos. Por ahora, solo serán papas fritas pequeñas tratando de localizarnos. Eventualmente, sin embargo, alguien entrará en la refriega donde nos encontraremos fuera de nuestra liga. Yaoyorozu guardó silencio en comprensión. Enfrentarse a criminales ocasionales y villanos menores era una cosa, algo que podían manejar dado el entrenamiento que habían recibido. Aunque sabían que los héroes los perseguían, en la situación adecuada podían usarlo en su beneficio. Si estaban siendo perseguidos, entonces era posible crear una emboscada o algo de naturaleza similar para incapacitar temporalmente a sus perseguidores. Mientras intentaban cazarlos activamente, eran héroes profesionales, por lo que tenía poco o ningún sentido causar ningún tipo de daño real. Sin embargo, el verdadero problema era que si continuaban por este camino, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que un héroe clasificado en los 2 dígitos decidiera actuar? Cuando llegara ese momento, ¿cómo reaccionarían? ¿Podrían siquiera reaccionar o admitirían la derrota y terminarían?
Lamentablemente, solo parecía que sabrían cómo reaccionarían cuando llegara el momento. Esperemos que para entonces no sea demasiado tarde. Lamento que tengas que pasar por todo este joven Midoriya, dijo Toshinori mientras se sentaba en los confines de la habitación de su estudiante. Hizo todo lo posible por ignorar toda la mercancía poderosa que plagaba las paredes de la habitación. Se sintió un poco doloroso dado lo poco que podía permanecer en ese estado. Después de todo, no puedes echarte la culpa de los demás a ti mismo. Pero, creo que lo que más me preocupa es que tuve la opción de hacer algo, dijo Midoriya, sin levantar la cabeza para encontrarse con la desgarradora mirada de All Might. Tiene que haber habido algo que podría haber dicho, algo que podría haber hecho. Toshinori se quedó callado mientras esperaba a que Midoriya continuara, solo para darse cuenta de que literalmente había detenido su línea de pensamiento. O al menos estaba eligiendo no vocalizarlo en ese momento. Es fácil reaccionar en situaciones en las que alguien está en peligro, o si algo está sucediendo en las que sabes la forma correcta de actuar. Tú, junto con tus amigos, te encontraste en una situación para la que estabas mal preparado de una manera que ninguno de los miembros del personal aquí podría enseñarte. Nadie debería encontrarse en una situación en la que se enfrente a sus amigos, dijo Toshinori en un intento de brindar algo de consuelo. Todo podría, dijo Midoriya suavemente, finalmente mirando a su mentor. ¿Qué es un héroe? No en el sentido de un trabajo o título, sino de la persona que está detrás del puesto. ¿Quién es el héroe detrás del disfraz? Toshinori honestamente pudo decir que esta no era la forma en que esperaba que fuera esta conversación. Eri se sentó a la mesa esa noche, haciendo todo lo posible por mirar fijamente a Shiro en un intento de que él le prestara atención de alguna manera mientras él se sentaba en el extremo opuesto. A lo largo del día, ella había hecho todo lo posible para que él se comunicara con ella, pero con poco éxito. Sin embargo, durante el mismo curso, rara vez lo había visto hablar con nadie durante el día. Ella no pudo evitar preguntarse si él era tímido. ¿No deberías irte a la cama pronto? Él preguntó, sorprendiéndola ligeramente. No es tan tarde, respondió rápidamente, más por instinto que por otra cosa. Shiro gruñó algo incoherente en respuesta, y Eri no pudo evitar sentir que esa era su forma de decir que había terminado con la conversación. Para ella, no importaba si él había terminado con la conversación, esas fueron las primeras palabras que le había dicho, y ella quería ver a dónde conducía. Estuviste muy bien con tus espadas en tu lucha contra la mancha, dijo, dándole un cumplido. A todos les gustaba cuando les hacían un cumplido. Estuvo bien para lo que era. Aparentemente a Shirou no le gustaban los cumplidos. Tal vez era necesario un enfoque diferente para que se abriera. ¿Quieres ver un dibujo que hice? El que está en la nevera, lo he visto. Eri hinchó las mejillas molesta, después de que le cortaran las alas debajo de ella en su intento de que Shirou hablara de verdad. Tenía que haber algún tema de conversación en el que diera más de 10 palabras para responder. ¿Cómo perdiste el brazo? Porque era un idiota, respondió Rin, sorprendiendo a Eri cuando la mujer de la casa hizo sentir su presencia. Y debería sentirse más como un idiota por no querer volver a ver tu foto. Los nervios que se habían agitado a través de Eri disminuyeron rápidamente mientras sonreía ante el cumplido que le habían dado de una manera que la gente normal debería reaccionar cuando la felicitan. Si tuviera que dar un ejemplo sobre cómo actuar correctamente, entonces haría exactamente eso. Eri, sabes lo duro que hemos estado trabajando en tu peculiaridad, dijo Rin mientras se arrodillaba para poder mirar a la joven a los ojos. Tengo que decir que has estado dando pasos maravillosos en tu trabajo. Eri no pudo evitar emocionarse antes de darse cuenta rápidamente de a dónde iba Rin con esto. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral al saber que Rin deseaba que usara su don en otro humano. Rin deseaba usar su peculiaridad, al igual que Eri. La voz de Shirou sacó a Eri de su línea de pensamiento en un instante. Su voz la atravesó y obligó a Eri a girarse y enfrentarse a él. Lentamente, se levantó de su asiento antes de caminar hacia ella con pasos decididos. Eri sintió la necesidad de dar un paso atrás antes de ver a Shirou arrodillarse con un estilo similar al que tenía Rin, mirándola a los ojos mientras su mirada se suavizaba visiblemente.
Por lo que Rin me ha dicho, tienes una peculiaridad diferente a cualquier otra cosa, algo que podría usarse de manera diferente en las manos que lo usan. Tú, sin embargo, eres el único que puede usarlo. La gente puede decirte cuándo usarlo o cómo usarlo, pero solo tú puedes elegir usarlo. Ahora, aunque agradecería que me devolvieran el brazo, no te lo diré ni te obligaré a hacer nada que no quieras. Debes elegir usar tu Kirk solo cuando quieras. Eri no pudo evitar sentir un pequeño matiz de calidez dentro de ella con lo que Shiro había dicho. Fue su capricho. Debería ser su elección. Parece que pasar tu tiempo con todos esos estudiantes hizo algo después de todo, se rió Rin. Shiro no dijo nada en respuesta mientras volvía a ponerse de pie antes de concentrarse en Eri una vez más. Stein me decía que te ha estado enseñando a defenderte. Quizás quieras mostrármelo algún día. Eri no pudo evitar entusiasmarse con la idea de mostrar lo que había aprendido. Quizás, aunque él quería que ella usara su peculiaridad en él, eso no necesariamente lo convertía en una mala persona. Él era simplemente diferente. Sí, Shiro era definitivamente diferente. Sin embargo, para ser justos, Eri pensó que todos los que vivían aquí eran un poco diferentes a su manera. Midoriya contempló todo lo que All-Might le había dicho, todo lo que el héroe número 1 creía que era el epítome de un héroe. Su temple y fuerza de fortaleza. Su disposición a darlo todo y nunca dejar que quienes hablan mal rompan su voluntad. Realmente fue un desafío abrumador, que preocupó a docenas, si no cientos, de héroes profesionales en el día a día. Sin embargo, este había sido su sueño desde que era un niño pequeño. All-Might le había dado un regalo, y todavía soñaba con usar ese regalo para convertirse en el héroe número 1 en Japón. Sin embargo, era triste que, para demostrar su valía, lo más probable es que se le exigiera que ayudara a detener al hombre que había pasado una gran cantidad de tiempo que habían compartido entrenándolo. Honestamente podría decir que esta era una confrontación que quería evitar. Para convertirse en héroe, era una confrontación que, lamentablemente, tenía que suceder. Capítulo 62. Midoriya no se sorprendió tanto al ver a Todoroki mirándolo directamente cuando entró al comedor esa mañana. Mientras muchos de sus compañeros seguían con su rutina matutina, los dos héroes prometedores compartieron un guiño silencioso que pasó desapercibido para todos los demás asistentes. O al menos a todos los estudiantes que estaban visibles en la sala. Muy bien, ustedes dos, derramen, gritó Agakure, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención del resto de los adolescentes en la sala y hacer que reinara temporalmente el silencio mientras todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Midoriya momentáneamente se puso nerviosa principalmente porque significaba que Agakure estaba actualmente desnuda en algún lugar de la habitación. Solo le tomó unos segundos respirar al darse cuenta de que para que ella tuviera más éxito con el uso de su don, tenía que estar desnuda y no avergonzarse de ello. Para utilizar su habilidad lo mejor que pueda sin estar restringida por decisiones morales. Agakure era alguien que mejor trabajaba cuando no era vista ni escuchada para conseguir lo que buscaba. En ese sentido, ella había usado su peculiaridad de la manera que debería ser. La forma en que ella fue enseñada, no por Ua sino por. Mi padre habló conmigo ayer con respecto a nuestros amigos, dijo Todoroki, afortunadamente sacando a Midoriya de su línea de pensamiento. Si bien sus ubicaciones actuales aún no se conocen o se me están ocultando, el objetivo que se está enviando es que Bakugo, Yaoyorozu y Hiro sean capturados y devueltos a los Emiratos Árabes Unidos, donde recibirán su castigo. No se dijo el hecho muy claro de que había un estudiante que no estaba en esa lista. Entonces, están tratando a Shiro como un villano entonces, dijo Koda, su voz suave resonando a través del silencio. Odio decirlo, sin embargo, dado lo que ha sucedido, solo tiene sentido que lo vean como tal, dijo Ida, con la cabeza gacha. Mi tipo principal, un villano, dijo Kirishima mientras cubría la silla en la que estaba sentado. Esto apesta. Cuando All-Might me habló ayer, le pregunté qué hacía que alguien fuera un héroe. O, lo que es más importante, qué los convirtió en un gran héroe, alguien a quien los ciudadanos podían admirar con confianza. No quería saber nada a nivel superficial, no quería escuchar sobre disfraces llamativos o nombres.
Quería que Olmigt, el héroe número 1 del país, me dijera que lo hacía un héroe. Lo que me dijo fue que un héroe es juzgado por su capacidad para tomar la mejor decisión en las peores circunstancias, para tomar decisiones difíciles cuando las decisiones en sí mismas son imposibles, dijo Midoriya lentamente, mientras su audiencia escuchaba cada palabra que dijo. He querido ser un héroe desde que tengo memoria. Quería ser el héroe al que todos pudieran admirar para salvar el día. Eso es lo que pensé que era el mejor héroe. Ahora sé que ese es el mejor héroe a los ojos de la gente. ¿A qué te refieres?, preguntó Kirishima. Que básicamente todo lo que aprendimos de niños es mentira. Eso creo, dijo Todoroki. No sería un buen augurio si los medios mostraran la condición en la que se encontraban algunos héroes después de haber salvado el día casi al costo de sus propias vidas. Hay una razón por la que muchas agencias tienen a alguien designado para tratar con los medios y emitir declaraciones a la prensa. Los héroes son vistos como personas diferentes en conjunto, no solo como alguien que ha dominado su peculiaridad. Si se rompe esa fachada, el mundo se preguntará si pueden confiar en los héroes. Eso parece un poco extremo, dijo Agakure. Pero no una imposibilidad, dijo Koda. El sistema de héroes está implementado para mantener la paz, dijo Kirishima. Si el sistema comienza a resquebrajarse, entonces tiene sentido que también lo haga la paz. La palma de Midoriya se había encontrado ahuecando su barbilla en una pose que era demasiado familiar para que todos la vieran. Entonces, para mantener la paz del mundo, el mundo necesita que nos convirtamos en los héroes que la gente necesita que seamos, dijo. Pero el quid de todo ¿es ese el tipo de héroe que queremos ser? O, lo que es más importante, ¿qué nos permitirá ser el mundo?, dijo Todoroki mientras daba un paso adelante para estar a solo un puñado de pies de Midoriya. De vuelta durante el festival, todos estaban enfocados en superar la primera tarea, excepto tú, Midoriya. Fue solo cuando lo vi de nuevo que me di cuenta de que sacrificaste tu oportunidad de sobrevivir solo porque alguien en ese momento necesitaba ser salvado. Midoriya se sonrojó ligeramente ante el comentario. El festival fue hace tanto tiempo que casi se sintió como un sueño en este momento. Recibiste 3 solicitudes después para estudiar con diferentes héroes y sus agencias y ahora me doy cuenta de que esas 3 agencias fueron las únicas que realmente prestaron atención, continuó Todoroki. No querían tener la peculiaridad más llamativa en su equipo o el estudiante con mayor puntuación, querían a la persona que creían que personificaba su descripción de héroe. Lo que este mundo necesita, se den cuenta o no, son más héroes como tú. El color en las mejillas de Midoriya creció ante los elogios mientras trataba tímidamente de decir algo para desviar la atención de sí mismo. «Guau, ni siquiera sabía que hiciste eso», exclamó Kirishima, sumándose a la lucha de Midoriya. Honestamente, no fue nada, dijo mientras se frotaba torpemente la nuca. En consideración a lo que la multitud estaba allí para ver, de hecho fue un acto de, como dices, nada, dijo Ida mientras se levantaba de la mesa. Para los miles que miraban, lo que hiciste fue desperdiciar tu oportunidad y ellos no sabían por qué lo hiciste. Sin embargo, si esa hubiera sido una situación real, sus acciones habrían dicho mucho más que lo que cualquiera de nosotros logró ese día. Todos estamos persiguiendo nuestro objetivo de convertirnos en héroes y, en este momento, tenemos que tomar la decisión de convertirnos en grandes héroes, ya sea a los ojos del público o dentro de nuestra visión de nosotros mismos, dijo Todoroki. Mi padre siempre me empujó a ser el mejor héroe y ahora creo que sé lo que significa ser el mejor héroe. ¿Qué significa eso ahora?, preguntó Agakure. En este momento, a menos que Chirou sea atrapado, es poco probable que alguno de nosotros reciba nuestra licencia de héroe. Probablemente nos vean como un riesgo demasiado grande. Por eso, si alguno de nosotros tiene la oportunidad de convertirse en héroe, entonces tenemos que ser nosotros quienes lo atrapemos. Las palabras de Midoriya se difundieron por toda la sala, creando una atmósfera fría en todos los presentes. ¿Sabes lo que estás diciendo, verdad?, preguntó Kirishima. Si no lo recuerdas, este es el tipo que nos ha pateado el trasero a todos en múltiples ocasiones.
Soy consciente, pero tenemos que ser vistos haciendo algo, de lo contrario, la falta de palabras de Midoriya quedó en el aire, pero sus compañeros sabían exactamente lo que no se decía. Si se los veía sin hacer nada, entonces, ¿cómo podía esperar el mundo que hicieran algo cuando llegara el momento? Bueno, entonces, dijo Irida. Si queremos algún tipo de punto de partida, me pondré en contacto con mi hermano y veré si ha escuchado algo. Aunque es poco probable que le saque algo a mi padre, uno de sus compinches podría proporcionar alguna información, ofreció Todoroki. Recomiendo que cualquiera que tenga buenas conexiones con el héroe profesional con el que hizo la pasantía intente obtener cualquier tipo de información posible. Incluso si son solo fragmentos de donde Shirou no ha sido localizado, nos ayudará a comenzar a armar un mapa. Entonces, todos estamos de acuerdo entonces, dijo Midoriya, mirando por la habitación para ver que todos sus compañeros parecían interesados en el plan. Por último, se volvió hacia Todoroki y le hizo una última pregunta. ¿Dirías que esto se está convirtiendo en héroes que están haciendo lo mejor para la sociedad? Hubo un ligero movimiento de cabeza en respuesta. No, esto es lo que los mejores héroes tienen que hacer por ellos y sus amigos. Toga se sentó dentro de los confines de su habitación, la única ventana presente le permitía ver directamente el desolado páramo que había ocurrido durante la batalla con todos por uno. Si bien se estaban llevando a cabo pequeñas secciones de reconstrucción, eran meras gotas entre el mar de la devastación. Era aterrador lo que Power All For One había usado esa noche. Y, sin embargo, este edificio había permanecido en pie. Toga tenía pocas dudas en su mente de que se debía al alcaide de su prisión en Rin Tosaka. Mientras que All For One era aterrador por el poder que ejercía, Rin era aterradora por el poder que irradiaba. Toga había sido una de las millones de personas que habían visto las imágenes de Rin y Shirou derribando simultáneamente oleada tras oleada de héroes como si nada hubiera pasado meses antes. Se veía tan tranquila y serena, como si confiara tanto en sus habilidades, que ninguno de los héroes que se le acercaron tenía tantas posibilidades de éxito. En las raras ocasiones en las que entraba a la habitación para darle algo de comer a Toga o preguntarle algo importante, la villana adolescente sentía pocas opciones más que darle a la mujer lo que quería. Incluso si Toga sentía que estaba en perfectas condiciones físicas, no sabía si podía empujarse mentalmente hacia adelante en un intento de asestar algún tipo de golpe. Sería como si estuviera tratando de atravesar una pared de ladrillos con poco más que un cuchillo de mantequilla. Por ahora, Toga sabía que todo lo que podía hacer era mirar a lo lejos y considerar qué le iba a pasar. Ella no tenía idea de su curso de acción y dudaba de que se le informara de ningún tipo de información de inteligencia. Todo lo que podía hacer era esperar. Al menos la vista era mejor que la de su celda de prisión. Hiro asintió cortésmente mientras entregaba el efectivo necesario para pagar sus compras, manteniendo su rostro oculto por la capucha que Yaoyorozu le había producido. No fue nada sustancial, pero no tenía por qué serlo para esta pequeña caminata y cualquier otra cosa puede haberle llamado más la atención. Dado que todo lo que estaba haciendo era recoger algunos alimentos básicos para que los tres comieran, lo único que quería era entrar y salir lo más rápido posible sin que los atraparan. Al salir de la tienda de conveniencia, Hiro mantuvo la cabeza baja mientras esperaba que el tráfico disminuyera la velocidad para poder cruzar. Una mirada superficial por encima del hombro mostró que más allá de la población genérica había alguien escabulléndose por la esquina de un edificio, haciendo un trabajo más pobre de incógnito que ella. Cuando la luz le indicó que cruzara, Hiro esperaba que el personaje fuera solo un individuo turbio, pero sabiendo cuánta gente la estaba buscando, no tenía muchas esperanzas en eso. Mientras cruzaba la calle, otra mirada mostró que el individuo en cuestión había desaparecido de su posición anterior. Hiro aceleró su paso ligeramente. ¿Puedo ayudar? La pregunta era lo suficientemente inocente, pero Eri tenía poca idea de cuánto quería Shirou callarla. Durante demasiado tiempo había compartido el campo de batalla, que era la cocina con los otros estudiantes de 1A. Su presencia pasó de ser útil a ser apenas tolerable, dependiendo de lo que él quería lograr con cuchillos de cocina en sus manos. Sin embargo, Eri no tenía forma de saberlo y Shirou sabía que la joven simplemente deseaba ayudar.
Ni siquiera era como si estuviera elaborando algo complicado y pudiera alimentar fácilmente a la familia con todo lo que planeaba en unos pocos minutos. La llegada de Eri casi hizo que fuera más difícil encontrar algo que hacer, si él le permitía hacer algo, para empezar. Aún así, dada su disposición a ayudar en su dominio, él estaba dispuesto a darle una tarea simple. ¿Podrías llenarme una olla de agua? Él le preguntó a ella. Eri sonrió de alegría mientras corría hacia el armario donde sabía que estaban guardadas las ollas y lo abría rápidamente. Después de localizar la pieza que buscaba, la sacó a regañadientes, trayendo consigo varias otras piezas de utensilios de cocina que resonaban ruidosamente en el suelo. Sin embargo, Eri les prestó poca atención cuando corrió a la cocina y agarró una silla, arrastrándola por el suelo hasta donde se encontraba el fregadero. Trepando por la parte superior de la silla con la olla en la mano, Eri cruzó el fregadero hasta donde estaba el grifo antes de abrir el grifo al máximo, enviando agua en picado al fondo del fregadero. Cuando Eri comenzó a llenar la olla, Shirou no pudo evitar sentir que había cometido un error. Sin embargo, al mismo tiempo, sintió que al cometer este pequeño error, la propia Eri estaba dando grandes pasos. «Ven con nosotros pacíficamente, no hay razón para hacer una escena», advirtió Gunead mientras estaba de pie junto a sus compinches. Había 9 profesionales en total parados en círculo alrededor de sus objetivos, mientras que varios otros compinches se encargaban de alejar a los miembros del público del área. Los miembros de la agencia de Gunead esperaban que no llegara a un conflicto, pero dada la naturaleza explosiva de uno de los adolescentes frente a ellos, no podían estar seguros. «Sí, eso no está pasando balas por cerebros», se burló Bakugo mientras miraba fijamente al héroe profesional, furioso en silencio porque los 3 habían sido sacados de su escondite. Más específicamente, la niña de los auriculares había sido reconocida mientras compraba comida para los 3 y él y la mujer creativa se habían visto obligados a acudir en su ayuda. Era molesto, pero dado el tiempo que llevaban huyendo, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se tropezara con ellos. «Tenemos que asumir que los refuerzos están en camino», susurró Yaoyorozu. «Cuanto más se prolongue esto, más problemas tendremos». «No, mierda», maldijo Bakugo, manteniendo los ojos cerrados por delante del héroe que tenía delante. «Tu amigo, Ochako, me llamó para preguntarme si había oído algo sobre tu paradero. Me gustaría mucho verlos a todos reunidos en las próximas horas, y puedo hacerlo si vienen conmigo en paz», aseguró Gunead. «Lo siento, imbécil, pero vamos a tener que rechazar tu amable oferta», dijo Bakugo mientras se preparaba para la próxima pelea. «Los civiles han sido trasladados a un lugar seguro», declaró Hiro, que había estado observando los movimientos de los compinches de Gunead. Esa era toda la información que Bakugo necesitaba antes de estallar, sus ojos solo estaban puestos en el héroe profesional frente a ellos. Como era de esperar, su camino fue bloqueado por 2 de los compinches, cada uno de ellos cruzándose en su camino sin pensarlo 2 veces. Desafortunadamente para ellos, gracias al extenso entrenamiento de Shirou, Bakugo estaba más que preparado para enfrentarse a varios oponentes a la vez. Los ojos del adolescente estaban enfocados con láser cuando el primer antebrazo se dirigió hacia él, pero su mirada se mantuvo en el segundo compañero. Estos eran hombres y mujeres que fueron entrenados rigurosamente en rutinas y jugadas, enfocándose completamente en el trabajo en equipo que mejor podría lograr su objetivo. Sin embargo, cualquier entrenamiento por el que hubieran pasado palidecía en comparación con lo que sucedió en el gimnasio de los Estados Unidos después de que terminara la clase. La extremidad extendida fue abofeteada a un lado antes de que Bakugo los agarrara por el cuello de su disfraz. Con el impulso de su lado, saltó en el aire, esquivando el segundo golpe que amenazaba con llegar a sus piernas. El compinche que tenía agarró el brazo extendido de Bakugo solo para que Bakugo soltara su agarre y abriera la palma de la mano antes de lanzar una explosión directamente a su pecho, lanzándolos hacia el suelo. Mientras saltaban de la carretera, su amigo se balanceó con el antebrazo en el aire, enviando una andanada de púas irregulares al torso de Bakugo. En lugar de defenderse del ataque entrante con un método de bloqueo tradicional, Bakugo eligió combatir la ofensiva con ofensiva, disparando una ráfaga desde su palma izquierda e incinerando los proyectiles mientras abrazaba ligeramente a su oponente.
reaccionaron de forma natural, levantando los brazos para protegerse la cara del calor. Sin embargo, dejó su torso expuesto para que Bakugo golpeara violentamente su rodilla, su equipo detrás de él impulsando a Om hacia adelante y asegurándose de que el golpe causara todo el daño que pudiera reunir. Mientras el compinche se agarraba el estómago con dolor, ahora dejaba la mandíbula expuesta. Bakugo consideró misericordioso que solo usara su puño y no lo golpeara con algo más explosivo. Estoy molesto porque haya llegado a esto, dijo Gunnead mientras rodaba por los hombros, preparándose para combatir a Bakugou. Espero que sepan en lo que se han metido. Y espero que sepas que solo soy el acto de apertura, declaró Bakugou, haciéndose a un lado para mostrar que Yaoyorozu y Hiro no se habían quedado de brazos cruzados. Hiro ahora sostenía en sus manos la última creación de Yaoyorozu, que era una pistola Gatling con hebras de munición que fluían de su antebrazo. La munición pudo haber sido balas de goma, pero los héroes ni siquiera consideraron esa opción cuando el arma comenzó a entrar en acción. Gunnead miró el arma y agradeció que su rostro estuviera cubierto por una máscara para ocultar los improperios que escaparon de sus labios. Capítulo 63. La solicitud de asistencia fue recibida rápidamente por todas las agencias cercanas. Los compinches de la agencia de Gunnead junto con el héroe profesional descubrieron que estaban a la defensiva contra los tres adolescentes. Por mucho que tuvieran la ventaja numérica y los años de experiencia a sus espaldas, el entrenamiento que Shiro había hecho pasar a sus tres alumnos cubrió con creces la diferencia horaria en el campo de batalla. Uno de los que estaba recibiendo el mensaje sabía bien cuán fuerte era Shiro y, en consecuencia, no se sorprendió de que sus alumnos mostraran el nivel de fuerza que tenían. Había muchas posibilidades de que muchos otros héroes, que veían esto como un objetivo fácil pronto se arrepintieran. Ella no sería una de ellas. Ella entendió de todo corazón qué tarea se le estaba asignando y sabía que muy bien podría tomar todo lo que tenía para asegurarse de que estos adolescentes fueran devueltos a los Emiratos Árabes Unidos. Después de todo, ella no era una de las 10 mejores heroínas por nada. ¿Tienes algún reparo en pelear con tus compañeros de estudios?, le pidió a Ryukiyu Anehire, la estudiante de tercer año que se entrenó directamente con ella. No me gusta, pero sé lo que hay que hacer, declaró Nehire mientras agitaba los puños, mostrando su dedicación por completo. Oye, ¿nos vamos? Ryukiyu asintió lentamente. Por muy libre que fuera Nehire, esperaba que, debido a que era conocida como una de las 3 mejores de los Estados Unidos, no le permitiera creer que saldría ilesa de esta confrontación. Dado que los 3 a los que se dirigían habían eliminado efectivamente una agencia completa, entrar en esto pensando que podrían manejar fácilmente a la oposición sería una idea tonta. No caerían sin pelear. Así que los 2 seguramente traerían la pelea. Ryukiyu y Nehire no eran el único grupo de héroes cercano que escuchó la llamada de ayuda, y hubo un grupo en particular que no eran habituales en las cercanías que recibió la alerta. Estos héroes en particular solo habían estado en la ciudad porque se les había pedido que ayudaran con una misión reciente y habían optado por no regresar a su base de operaciones. Bueno, vamos a cazar algunos gatitos. Me parece una idea perfecta. Vamos a echar una pata. Es hora de hacer sentir nuestra presencia. Gatitos salvajes, salgamos. Eri se sentó frente a la puerta a la que le dijeron que no entrara bajo ninguna circunstancia. Ella sabía por qué, la persona allí adentro era una mala persona después de todo y le habían dicho que no hablara con gente mala. Eso había sido algo que Rin le había dicho. Sin embargo, Stein no era una buena persona. En sus propias palabras, había admitido que no era una buena persona. Ella incluso los había dado el hecho de que él le había dado un cuchillo, algo que a alguien de su edad nunca le daría una buena persona. Stein era una muy mala persona. Entonces, ¿qué hizo a esta persona tan diferente? Eri había conocido a mucha gente mala, todavía tenía pesadillas terribles sobre su tiempo con gente muy mala. A pesar de que no había tenido otra opción en ese momento, todavía podía hablar con esas personas si así lo deseaba, no como a menudo quería. Si quería hacerle a Stein cualquier pregunta que se le ocurriera, era más que bienvenida y él elegiría si responderle o no. Una parte de ella quería hablar con la chica detrás de la puerta.
¿Era solo una mala persona o era una muy mala persona? Tal vez si se volviera menos mala persona, se le permitiría salir de su habitación. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo pudo demostrar que no era una persona muy mala si no se le dio la oportunidad de hacerlo? Los ojos de Eri se abrieron de par en par cuando pensó en una idea sobre cómo obtener algunas de las respuestas que buscaba sin abrir la puerta que no estaba destinada a abrir. Corriendo a la cocina, agarró un poco de papel y sus crayones. Corriendo de regreso a la puerta, Eri se tumbó en el suelo y comenzó a escribir. «Mi nombre es Eri», dijo en voz alta mientras escribía las palabras. «¿Cómo te llamas?». Habiendo garabateado su nota, Eri se arrastró hacia adelante antes de deslizar el trozo de papel debajo de la puerta para entregárselo a la persona que estaba detrás. Pacientemente esperó en la puerta esperando una respuesta antes de darse cuenta de que existía la posibilidad de que no hubiera nada detrás de la puerta para que la persona escribiera. Al mirar el crayón y el espacio debajo de la puerta, pudo entender que el utensilio para colorear no cabría debajo de la puerta. Si fuera más delgado, podría. Sacando el cuchillo que rara vez salía de su persona, Eri usó el dispositivo que Stein le había dado para cortar un resbalón de su crayón. Satisfecha con lo delgada que era la pieza cortada, Eri la empujó debajo de la puerta para unir el trozo de papel antes de esperar una respuesta. No tuvo que esperar mucho antes de que el trozo de papel fuera empujado debajo de la puerta y le cayera en las manos. «Hola Eri, mi nombre es Toga», decía. Eri sabía exactamente qué responder, usando su crayón rápidamente para preguntarle a Toga si era una mala persona. Devolviendo el periódico, no pasó mucho tiempo para que llegara la respuesta. «Sí, soy una muy mala persona», leyó Eri, ligeramente confundida sobre por qué el comentario había estado acompañado de una carita sonriente. Eri simplemente asumió que esta era la forma en que Toga decía que estaba siendo honesta porque era una muy mala persona. A Eri le gustaba cuando la gente era honesta. Tal vez Toga no era tan mala persona como ella creía que era. Mordiéndose el labio inferior, Eri se preguntó qué debería preguntarle a Toga a continuación antes de tomar una decisión y ponerse a trabajar. Hiro hizo todo lo posible para evitar gritar de dolor mientras rebotaba contra la pared de ladrillos detrás de ella antes de agacharse para evitar el golpe con la palma de la mano que le habían lanzado en la cara. Debajo del golpe ofensivo, la peculiaridad de Hiro arremetió mientras sus jotas se enganchaban en el torso expuesto de su oponente antes de enviar una poderosa onda de choque a través del cuerpo de su oponente. Su oponente tenía una peculiaridad que endureció su piel, pero no significaba nada si sus entrañas eran atacadas y Hiro se encontró liberando un aliento que había estado conteniendo mientras el hombre se derrumbaba frente a ella. Sabiendo que todavía estaban siendo cazados, Hiro se dirigió a donde Yaoyorozu y Bakugo todavía estaban en medio del combate. Esta era la tercera agencia con la que se habían encontrado y parecía que no descansarían pronto. Ella recordó momentáneamente el video que había salido cuando Shiro y Rin habían luchado héroe tras héroe sin siquiera sudar y lo habían hecho durante más del doble de tiempo que habían estado peleando. Los tres habían logrado derrotar a Gunead y su agencia sin demasiada dificultad. Sin embargo, la desventaja de eso fue que Yaoyorozu había usado muchas de sus reservas. Si bien podía crear cualquier cosa que pudiera recordar fundamentalmente a nivel molecular, lo hizo a costa de su propio cuerpo. Si bien la ametralladora que Hiro había empuñado fue muy efectiva para eliminar a Gunead y sus compinches, lo había hecho a un costo para la propia Yaoyorozu. La adolescente misma estaba empuñando un bastón no y usándolo para defenderse de dos compinches que la estaban empujando de regreso a la defensiva. Hiro corrió en su ayuda, la compañera a la que apuntaba no se dio cuenta de su presencia hasta que estuvo bien dentro del rango de ataque. Empujando del suelo, Hiro levantó la rodilla y la clavó profundamente en el estómago del compañero. Antes de que pudieran comprender completamente el daño que les habían infligido, Hiro cerró la cabeza debajo de su brazo antes de caer hacia abajo, clavando la cabeza en el suelo debajo de ellos. Su cómplice se volvió para tratar de contemplar cómo habían sacado a su amiga solo para que se dejaran abiertas. Yaoyorozu golpeó de inmediato y las atravesó con dureza en la mandíbula con la punta de su bastón. «Sigamos moviéndonos», instruyó Hiro, recibiendo el asentimiento afirmativo de su compañera. «¿Qué los está llevando a ustedes dos?».
gruñó Bakugo mientras se unía a sus compañeros de clase. Si bien Yaoyorozu puede haber estado fatigada por utilizar demasiado su don, Bakugo había estado luchando una tras otra con un tiempo mínimo para descansar. Si bien esta no había sido una práctica poco común bajo el régimen de Shirou, Bakugo estaba relativamente familiarizado con cómo luchaban todos aquellos con quienes compartía un aula y podían actuar y planificar en consecuencia. Contra los héroes profesionales y sus compinches, cada uno de ellos aportó algo diferente a la mesa y, aunque no todos habían podido golpearlo, eso no significaba que no hubiera sufrido algún tipo de daño. «Cállate», replicó Hiro mientras les hacía un gesto para que hicieran un movimiento, los tres corriendo por la calle. «Tomemos el callejón de ahí abajo», señaló Yaoyorozu, mirando hacia un lugar donde no estarían tan abiertos. Si les permitía descansar un puñado de minutos, entonces era mejor que nada. Quizás incluso podría ofrecerles algún medio de escape. Eso fue hasta que espirales gemelas de luz brillante cayeron en cascada hacia ellos. Hiro reaccionó a tiempo cuando sus jotas se dispararon y ella contrarrestó las ondas de choque con su propio ataque. Oye, no sabía que podías hacer eso, dijo su hija mayor, Nejireado, mientras flotaba sobre ellos. Como para asegurarse de que no fuera una casualidad, la estudiante de tercer año disparó otra ráfaga de sus brazos solo para que Hiro se asegurara una vez más de que sus compañeros permanecieran fuera de peligro. «Sigue corriendo, yo nos protegeré», dijo Hiro mientras mantenía sus ojos en el estudiante mayor. «No creo que esa sea una opción», gruñó Bakugo cuando el héroe profesional que estudió Nejire aterrizó en el suelo con una poderosa ráfaga de viento que casi derriba a los tres adolescentes. «Les insto encarecidamente a los tres a que se rindan de inmediato», sugirió Ryukyu, la heroína número 9 mientras permanecía en su forma de dragón, la figura intimidante casi llenando la calle. Hiro no perdió tiempo en moverse, sabiendo muy bien que si perdía algún tipo de elemento sorpresa, perdía toda posibilidad de causar algún tipo de daño. Haber dejado de prestar atención a Nejire la dejó vulnerable ya que otro ataque fue lanzado por la estudiante de tercer año, este se estrelló con éxito contra la espalda de Hiro y la arrojó al suelo con la fuerza suficiente para hacerla rebotar en el pavimento. Antes de que tuviera la oportunidad de ponerse de pie, una de las garras de Ryukyu se estrelló sobre ella con la fuerza suficiente para mantenerla inmovilizada sin ejercer demasiada presión. «Como dije, ustedes tres deberían hacerlo», comenzó Ryukyu antes de gritar de agonía. Hiro utilizó su don para enviar una onda de choque directamente a través de las entrañas de Ryukyu. Aunque Hiro lo había visto funcionar solo unos minutos antes contra alguien con un don de mejora corporal, no estaba segura de si funcionaría a través de la piel de dragón de Ryukyu. Bakugo saltó a la acción, tomándose el tiempo momentáneo que le habían dado para saltar y colocarse justo frente a la cara de Ryukyu. Sin embargo, la explosión que desató no golpeó más que el aire cuando la heroína profesional vio la amenaza entrante y rápidamente volvió a su forma humana para evitar el ataque entrante. Sin tanta presión presionándola más, Hiro trató de luchar desde debajo del pie de Ryukyu. El héroe número 9 agarró a los próximos hacks, sabiendo el daño que podrían hacer si se les diera la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, eso había sido una distracción, con Hiro agachándose y agarrando las piernas de Ryukyu con toda la fuerza que pudo reunir. Sabía que todo lo que tenía que hacer era mantenerla allí todo el tiempo que pudiera y prepararse para el ataque entrante. Ryukyu lo sintió ella misma y miró la imagen que caía de Bakugo con sus guanteletes apuntando directamente hacia ella. Ella no pudo hacer nada más que protegerse mientras la explosión explosiva del adolescente la abarcaba a ella y a su compañero. Ryukyu llamó a Nejire mientras saltaba hacia su mentora, vacilando sin embargo cuando encontró que un pequeño bote había sido arrojado frente a ella momentos antes de que explotara en un brillante destello de luz, cegándola temporalmente. Agarrándose a los ojos y flotando en el medio del aire, Yaoyorozu había podido sacar momentáneamente a Nejire de la ecuación. Sin embargo, la explosión disminuyó cuando Bakugo se estrelló contra el suelo, satisfecho con el daño que había causado. Hiro había hecho lo que se necesitaba de ella, colapsando de dolor al sentir que las heridas que Bakugo le había infligido obligaban a su piel a sentirse increíblemente sensible. Incluso tirarse al suelo dolía y sabía que había dado todo lo que podía ante una oposición tan exigente. ¿Crees que esos trucos funcionarían en mí?
Bakugo gruñó molesto cuando el humo de su ataque se despejó para mostrar que, aunque su ataque había dado en el blanco, no había causado tanto daño como esperaba. Parecía que incluso si Ryukyu no estaba en su forma de dragón, no significaba que no tuviera la durabilidad que venía con su peculiaridad. Explotando hacia adelante, Bakugo lanzó su cuerpo directamente hacia la heroína profesional para al menos llevarla unos metros atrás y con éxito. Eso le permitió a Yaoyorozu barrer, acercándose rápidamente al lesionado Hiro. «Aquí, déjame ayudarte», dijo mientras se ponía a crear algunos vendajes. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, Hiro se agachó y la agarró del brazo. «No lo hagas», dijo desafiante. «Lo has hecho, solo queda tanto de tu Kirk para usar. Corre, uso es, para escape». «No te dejaré», gritó Yaoyorozu. «Debes hacerlo», respondió Hiro mientras luchaba por mantenerse consciente. Oye, eso fue realmente cruel de tu parte», declaró Nejire, la estudiante mayor que ahora estaba parada en la carretera a un puñado de metros de donde Yaoyorozu flotaba a la defensiva sobre su amiga. Agarrando su bastón Bo con fuerza en sus manos, Yaoyorozu consideró sus opciones mientras Nejire levantaba las manos en preparación para lanzar un ataque. Sin dudarlo, la aprendiz de Ryukyu lanzó su ataque contra los dos adolescentes. Yaoyorozu se preparó para defenderse de cualquier manera que pudiera, solo para evitar que Hiro sufriera más daños. Sin embargo, no necesitaba hacer nada ya que el suelo debajo de ella comenzó a hincharse, formándose una pared en el suelo para bloquear la onda de choque. ¿Qué?, dijo Nejire conmocionado antes de volar hacia arriba para mirar por encima del muro, solo para descubrir que Hiro y Yaoyorozu habían desaparecido, como si la tierra misma los hubiera tragado. Buscando por ahí, Nejire sabía que necesitaba encontrarlos lo antes posible. Ryukyu detuvo el puñetazo que Bakugo le disparó en el torso, y la próxima explosión, en consecuencia, la falló por apenas centímetros cuando lanzó un ataque de represalia por su cuenta, solo para que él lo bloqueara a su vez. Tuvo cuidado ya que la adolescente usó el impulso para girar y enviar una patada giratoria hacia su hombro, debajo de la cual se agachó. Su espalda estaba momentáneamente frente a ella, dándole la oportunidad de atacarlo solo para notar que su palma estaba frente a ella. La explosión hacia atrás que él le envió no pudo aterrizar cuando ella saltó en el aire y se transformó, cayendo de nuevo al suelo y golpeando a Bakugo con su garra. El adolescente logró levantar una guardia para bloquear el ataque, pero el puro poder lo envió volando a un edificio cercano, estrellándose dolorosamente contra la pared. «Realmente no sabes cuándo renunciar, ¿verdad?», declaró Ryukyu. «Renunciar no está en mi naturaleza», afirmó Bakugo mientras se limpiaba un poco de sangre que goteaba por su mejilla. Dadas las muchas batallas por las que había pasado en tan poco tiempo, era difícil recordar cuándo había sido cortado. «Supongo que deberías ser elogiado, pero si eso significa que te estoy arrastrando de regreso al agua inconsciente, que así sea», declaró Ryukyu. Esperó a que Bakugo regresara con algunas de sus bromas características, afirmando que no sería derribado tan fácilmente o algo por el estilo. Sin embargo, en cambio, simplemente se quedó allí, casi como si estuviera escuchando algo completamente diferente. Su teoría casi se sintió confirmada cuando chasqueó la lengua molesto y abandonó su postura de lucha. «Lo siento, pero tendremos que recoger esto más tarde, parece que mi viaje está aquí», dijo. Ryukyu se encontró enfocando su atención en los alrededores. Bakugo no era del tipo que faroleaba sobre algo por el estilo y no había ninguna razón para que lo hiciera. Sin embargo, si venía una copia de seguridad o si alguien venía a ayudar, ella tenía que asegurarse de que no se escapara bajo ninguna circunstancia. Tal tarea pareció mucho más difícil cuando el adolescente comenzó a hundirse en el suelo, siendo tragado rápidamente por el pavimento debajo de él. «No», Ryukyu gritó mientras se lanzaba hacia adelante en un intento desesperado por llegar a Bakugo, pero ya era demasiado tarde cuando desapareció de su línea de visión. «¿Cómo está la situación? Los gatitos están seguros, misión completa. Reúnanse en el sector 5 de inmediato y traigan suministros médicos». «Entendido, Pixie Bob. Ragdoll y yo nos reuniremos contigo y Mandalay en breve. Tigre fuera». Shirou dobló la esquina del apartamento para ver a Eri esperando en la puerta donde guardaban Toga.
La joven parecía estar esperando pacientemente a que ocurriera algo. O eso o estaba tratando de derribar la puerta con la mente. Dado todo lo que Eri había visto hacer a Rin, no estaría descartado que intentara imitar al mago de esa manera. Sin embargo, resultó no ser el caso, ya que empujaron un trozo de papel por debajo de la puerta. Eri lo alcanzó rápidamente para leer lo que decía antes de garabatear su respuesta. Shirou contempló intervenir. Después de todo, Eri estaba conversando actualmente con alguien que había asesinado a su parte justa de personas. Sin embargo, dados los otros ocupantes de la casa, decirle a Eri que no hable con el criminal sería más que un poco hipócrita. Como tal, Shirou optó por simplemente alejarse y dejar que la joven continuara con lo que estaba haciendo. Después de todo, no estaba lastimando a nadie.